A orar, mis hermanos. Okay. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te damos las gracias infinitas por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí, de habernos traído para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en nuestra mente y pueda darnos un mensaje, el mensaje que necesitamos particular y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar nuestro estudio en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, Marcos 12, 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice aquí Jesús que este es el principal mandamiento y algunas versiones de la Biblia dicen este es el mandamiento más importante. ¿Cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu ser. Y es interesante, hermanos, que el primer y más importante mandamiento incluye la integridad del ser humano. No solamente la mente, sino también involucra nuestra intelectualidad, nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico. Porque también dice con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. ¿Ok? Y como nosotros, hermanos, tenemos un background grecorromano, nuestro genes, en nuestra genética, nosotros tendemos mucho a separar lo que es la mente, el cuerpo y el corazón. ¿Okay? Pero aquí este versículo nos está hablando que Dios pide que lo adoremos y que lo amemos en la integridad total del ser humano. Mente, cuerpo y corazón. Entonces, el mensaje de los tres ángeles aborda precisamente el adorar a Dios con la mente, con el alma y con el cuerpo, y nos habla de la necesidad de poder adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y adorarlo en esa perfecta unión. Entonces, esto nos lleva, hermanos, al cuidado del cuerpo. ¿Y el cuerpo qué cosa es? Es templo del Espíritu Santo y por ende nos lleva a asimilar y aceptar la práctica de los principios de vida que nos ha dejado Dios a través del mensaje de salud. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y cuando nosotros, hermanos, vemos este mensaje desde esa óptica, desde la óptica de Jesús, que nos pide amarlo desde la integridad, entonces el mensaje de salud que tiene la Iglesia Adventista el séptimo día deja de ser un advertisement, deja de ser una manera bonita para que el mundo nos admire. Porque muchas personas, cuando quieren llamar la atención a invitar a una persona, le dice, es que nosotros, los adventistas, hemos salido en National Geographic como una de los grupos de las zonas azules. ¿Y cuáles son las zonas azules? Los más longevos del mundo. ¿Ok? Y el que quiera lo puede verificar en Google. La Iglesia Adventista en Loma Linda se le hizo un estudio y se logró comprobar después de cierto tiempo que vivían 10 años más que la población general en los Estados Unidos. Pero este mensaje deja de ser solamente ese advertisement, esa propaganda, esa manera de hacernos conocer, para convertirse en parte de un mensaje. ¿Convertirse en parte de qué? De amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, ¿ok? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo cuido mi espiritualidad? ¿Y cómo cuido mi mente? Todo eso está ¿qué?
incluido en el paquete de lo que es el ser humano. En Hebreos 8:10 dice lo siguiente: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde, hermanos? En su mente, y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. O sea, no solamente en la mente, sino también en el ser entero, en la integridad, en los órganos, en los miembros de nosotros. Vamos a tener la ley ¿de quién? De Dios, de Dios. Y dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? ¿Qué es la mente, hermanos? ¿Qué es la mente? La mente no es un órgano, ¿no? La mente es un espacio que hay en el cerebro que nos permite tener ideas, comunicarnos, analizar y evaluar. ¿Ok? Eso es lo que es la mente, es un misterio. Nadie ha podido realmente descubrir qué es la mente en sí. Todo el mundo sabe lo que es el cerebro, pero no qué es la mente. Es esa parte que Dios colocó allí en medio de, no sé, de muchos neurotransmisores para que nosotros podamos sentir el deseo y la necesidad de adorar a un Dios. Y el libre albedrío, sí. La condición, y ¿sí ven la mente ahí en la pantalla? Es esa habilidad de poder tomar decisiones, de poder tener un sentido crítico, de poder juzgar, o sea, de tener un ¿qué? Cuando digo sentido crítico no hablo de criticar, sino más bien de poder tomar un criterio, tener un criterio. Y cuando digo de juzgar también es saber qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Entonces la Biblia nos habla de 3 tipos de mente y vamos a la primer tipo de mente. Romanos 1:28. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Notan que nombra la qué? La mente. Este es un tipo de mente que no toma en cuenta el conocimiento ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, Dios permite que la persona se entregue. ¿Y qué hace esta mente? Versículo 29. Atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad. Bueno, no lo tenemos en pantalla, pero es una lista larguísima y bastante fea porque dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. No solamente estos practican estas cosas, sino que además, ¿qué hacen? Las promueven por Instagram, por Facebook, por las redes sociales y quieren que otras personas ¿qué hagan? También los sigan. Triste descripción de una mente depravada, una mente no regenerada, una mente que vive sin tomar en cuenta la voluntad ¿de quién? De Dios. Obviamente ninguno de los que estamos acá, gracias a Dios, tenemos esa mente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos aquí, hermanos. ¿Ok? Por esa sola razón. No necesitamos una razón más científica. Y esa es la mente que tenían los antidiluvianos. Y es la mente que va a tener o que está teniendo la gente justo antes de la venida de Jesús. Es una mente que tiende siempre hacia lo malo, ¿sí? Y es una mente, vamos a decir que esta es la mente, ¿ok? Y es una mente que va así, en dirección, descendiendo hacia las profundidades del pecado, hundiéndose en la impenitencia y en la depravación de sus malos hábitos, ¿ok? La Biblia nos dice que estos son dignos de muerte, aunque Dios anhela sacarlos de esa condición. Probablemente muchos de los que estamos aquí, quizás estuvimos en algún tiempo en este tipo de mente y por la gracia y la misericordia de Dios estamos
en otra clase de mente. Ahora vamos a la segunda clase de mente. Romanos 7:23. ¿Saben, hermano? Estoy aquí estresado. Estoy en la mente estresada por el tiempo. La mente de Romanos 7:23. Es el cristiano que está luchando. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Es el cristiano que cuando tú le preguntas cómo está, él te responde, ¿estoy en qué? Estoy en la lucha. ¿Ok? Entonces dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi ¿qué? De mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y después añade en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Amén? No diga amén. No diga amén. Porque este versículo está como en la mitad de una experiencia que tuvo Pablo. ¿Ok? Pablo está describiendo la mente doble, una mente iluminada por la verdad de Dios, pero también conoce la verdad, pero lamentablemente es carnal. ¿Ok? Y en 1 Corintios 1:10, Pablo describe una iglesia, era la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía la mente carnal también. Había disensiones, peleas, chismes. ¿Hay eso en algunas iglesias hoy en día o no? A veces en Boca no, pero en otras de pronto la gente... No lo dude, dice el hermano. Dice, tenían una mente doble, ¿verdad? Una mente que había sido iluminada por el Espíritu Santo, pero no habían entregado cosas total, su integridad a Dios. Entonces, eso hace que tengamos una mente carnal. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, ¿qué cosa? Mente. Noten que todos los textos que vamos a hablar en mañana, todos hablan de la parte fundamental para los cambios, que es la mente. ¿Ok? Y en un mismo parecer. Entonces Pablo nos amplía un poco más la condición de la iglesia en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los hermanos de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había entre ellos? Algo de peleas, de rencillas. Y la mente de Cristo nos lleva a estar siempre en armonía, no en rencillas ni en disensiones. ¿Ok? Entonces, la mente carnal es la que sabe hacer lo bueno, pero a veces hace ¿qué cosas? Hace cosas malas. La mayoría de nosotros, los cristianos, estamos en este estado, en la mente 2, en la mente carnal. ¿Ok? Todavía no tenemos la mente de Hebreos 8:10, donde la ley está escrita en mi mente, en mis miembros, y por lo tanto nuestra tendencia, recuerdan que la tendencia de la primer mente es así, hacia abajo, pero esta tendencia es hacia adelante, pero es como el metro de Miami a Orlando, va y se devuelve a Miami y después a Orlando, pero de ahí no pasa, o sea, va, viene y estoy en la ¿qué? En la lucha. ¿Ok? Ok. Hay una cita muy importante aquí en Consejos para la Iglesia. Hermanos, cuando se da un consejo es porque la persona que lo va a leer lo necesita, ¿verdad? Entonces vamos a leer esto que lo necesitamos urgentemente. Dice, la mente carnal rechaza la verdad, pero la persona convertida experimenta un cambio maravilloso. El libro que antes no le atraía porque revelaba verdades que dan testimonio contra el ser pecador, llega a ser ahora el alimento del ser, gozo, consuelo de la vida. El sol de justicia ilumina las palabras en las páginas sagradas y el Espíritu Santo habla al Espíritu a través de ellas. Qué maravilla, ¿verdad? Es el cambio
total de la persona. ¿Qué hace la mente carnal? Rechaza la verdad. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta en esta mañana, mis queridos hermanos. ¿Qué parte de la verdad nosotros estamos rechazando? ¿Qué parte? Comenzamos hablando de que somos una perfecta unión entre corazón, alma, mente, ¿ok? Y como somos inseparables, lo que afecta al cuerpo afecta al intelecto y lo que afecta la intelectualidad, todo nos afecta, ¿ok? Lo que yo como, lo que yo ¿qué? Vea, afecta esa integralidad, ¿ok? Así que cuando leemos aquí que la mente carnal rechaza la verdad y es innato de nosotros oponernos a algunas verdades que Dios ha dado para bendición de nuestras propias vidas, es aquí cuando todos los que estamos aquí, incluido yo, tenemos que hacernos una pregunta, un análisis. ¿Tengo yo una mente carnal? ¿Qué aspecto de la verdad estoy yo rechazando? ¿A qué me aferro todavía en mis hábitos, en mi manera de vivir, en mi estilo de vida? ¿Qué cosa no he implementado y no me permite estar en armonía con toda la verdad revelada? La mente carnal rechaza la verdad, es la mente de la última iglesia que va a estar sobre la tierra, la mente de la iglesia de la Odisea, ¿ok? Es una mente iluminada, pero que no camina en toda la iluminación que tiene, ¿sí? Es como una contradicción, realmente, ¿ok? Y este mensaje es relevante porque la mayoría de nosotros, como ya lo dijimos, hacemos parte de esta comunidad a la cual nosotros le llamamos la Odisea. Y nuestra mente es laodicense. Ni chicha ni limonada, dicen en Colombia, ¿no? Ni caliente, ni qué, ni frío, sino tibio. La mente de Romanos 7, ¿ok? Miren, aquí en Consejos sobre la Salud hay una cita interesante. Una cita que quisiera que analizáramos. Dice, un predicador puede tratar temas elevados y santos y sin embargo no tener un corazón santificado. Puede entregarse a Satanás para que obre maldad y corrompa las almas y cuerpos de su rebaño. O sea, nosotros podemos, cuando habla un predicador no está hablando solamente de los pastores, porque acuérdense que una de las verdades más grandes, un ícono del protestantismo, es que ya no hay un sacerdocio selecto, sino que todos somos ¿qué? Sacerdotes, ¿ok? Y aunque yo no soy el pastor,
Era el joven de la Biblia. Y entonces el joven le dijo, pastor, ¿no se acuerda de mí? Yo soy el joven que le dijo que era drogadicto y que no quería la Biblia. Y bueno, le contó, le recordó la historia. Y el pastor dijo, ya me acuerdo de usted. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, yo me fumé Mateo, Marcos, Lucas. Y cuando llegó a Juan, ya no pudo seguir fumándose a Juan. ¿Por qué? Porque la palabra había hecho, ¿qué cosa? Porque ese es el cambio entre la palabra y un libro secular. Ese es el cambio entre la palabra e incluso la matutina. La palabra es la palabra y la palabra tiene poder porque la palabra fueron hechas todas las ¿qué? Todas las cosas. Amén. Entonces lo que nos falta es simplemente dejar que la palabra entre y hacer ciertas cosas que vamos a investigar en este tema. Así que la mente de Romanos 7 es una mente que rechaza partes de la verdad. Si en mi vida, hermanos, hay pecado oculto, si en mi vida no hay autenticidad, ¿qué es ser auténtico? Ser lo que yo soy. Transparencia, integridad. Entonces, una mente que no acepta toda la verdad, aunque de palabra diga que lo es, pero si no vive de acuerdo a lo que predica, pues obviamente simplemente está luchando, porque viene a la iglesia, uno viene a la iglesia porque quiere ser mejor, pero uno está así, ¿recuerdan el metro? Va para arriba, va para abajo. Interesante, hermanos. La mayoría de nosotros adventistas nos sentimos cómodos, muy cómodos, con Levíticos 11. ¿Qué dice Levíticos 11? No comer culebra, no comer iguana, no comer murciélago. Cuando uno se ve esas reportajes de lo que comen en China, a mí ni ganas de ir por allá. Comen cucarachas. Cuando comen serpientes, comen hasta perros y gatos, aquí sin nombrar a Trump, ¿no? Entonces, yo estoy agradecido con Levíticos, ¿qué? Con Levíticos 11, porque es cómodo. Pero hermanos, les digo algo, Levíticos 11 no es verdad presente. Levíticos 11 fue verdad para cierta época, ¿sí o no? Ahora tenemos una verdad diferente, una verdad que se adapta a las necesidades y a la contaminación que hay en esta época, 2024. Así que necesitamos tomar la verdad y tomarla entera. ¿Por qué? Porque Dios anhela darnos bendiciones para tener salud, vitalidad, claridad mental. Pero para eso tenemos que salir de nuestra área de confort. ¿Ok? Hay diferentes y cientos de investigaciones científicas que avalan que pensamos de acuerdo, somos muy influenciados con lo que comemos en la manera de pensar. Sí, por ejemplo, aquí tengo una que indica, aquí está, publicado en la Librería Nacional de Medicina, un estudio que evalúa, dice, evidencia sobre dieta y salud mental en niños y adolescentes. Entonces, mira lo que dice aquí, yo lo traduje con mi hermano Google. Dice, los resultados indicaron que el consumo de animales se asoció con un índice de depresión. ¿Ok? Increíble lo que comemos. ¿Ok? Ahora, tengo otra investigación aquí de la Universidad de Cambridge. ¿Ok? Y dice así, esta es una investigación más interesante, porque hicieron una investigación sobre comer una mala dieta, específicamente cuando se come proteína animal, y dice lo siguiente, los resultados indicaron que el consumo de proteína animal se asoció con un mayor uso de agresión física y psicológica en la pareja, incluso después de tener en cuenta otros factores relacionados. Y bueno, la verdad tengo muchos estudios acá, pero ya son las 12:42, entonces usted
Usted y yo vivimos en una época donde somos privilegiados, porque cuando Ellen White vino con este mensaje, no había esta evidencia, entonces tocaba que aceptarlo por fe, ¿verdad que sí? Pero ahora, gente que no cree ni en Dios nos lo está diciendo, ¿ok? Entonces, Ananías y Zafira tenían una mente carnal también. Es una mente que acepta ciertas partes, pero no otras. La mente de la Odisea, ¿ok? Bien, nos queda la última mente. La última mente es la mente de Dios, la mente del fruto del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y dice algo hermoso, dice, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Nosotros quiénes serían? ¿Quiénes serían? Sí, pero ¿quién escribió esto? Pablo. El mismo que estaba batallando y decía, estoy en la lucha, voy para adelante, voy para atrás, mis miembros obedecen a una ley, aquí yo vengo y quiero ser mejor, pero voy por otro lado. Entonces, a este versículo sí le tenemos que decir amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. Al contrario de la mente de la Odisea, que es ser tibio, tenemos la mente del cristiano comprometido, el cristiano caliente, el cristiano que está plenamente comprometido para que Dios haga la voluntad en su vida y que su vida y sus órganos obedezcan bajo la gracia de Dios, porque esto no se logra con fuerza humana. De otra manera, sería un fruto de la carne, ¿ok? Porque un fruto de la carne es pensar que porque yo no como carne, que porque no voy al cine, que porque me visto mejor, que porque esto y aquello, yo soy más santo que otro. Ahí está en la carne también, es la mente carnal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se logra la mente de Cristo? ¿Tenemos nosotros que hacer algo para que esto sea una realidad? Romanos 12, 1 al 2, dice deberes cristianos. Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, sí, dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos, ese no es 12, versículo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice algo interesante, no se amolden al mundo actual. ¿Qué es lo que dice el mundo actual, hermanos? En el mundo actual hay mucha confusión. Si nosotros hablamos de alimentación, si hablamos de cómo consejos para el hogar, cada consejero dice algo diferente. Por ejemplo, en nutrición está Dr. Biter y un montón de otras personas que dicen, coma todo lo contrario a lo que dice Dios. Entonces mucha gente me ha dicho, pero Fabio, mire, usted enseña una cosa aquí, pero aquí mire doctor, Hay confusión para el que no tiene la palabra. Nosotros tenemos la palabra más segura, la palabra profética. No tenemos que andar amoldándonos al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Otro versículo que habla de lo mismo, mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Seamos transformados por la renovación ¿de qué, hermanos? De la mente. Ok. Vestidos del nuevo hombre, 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a leer en Efesios el proceso que Pablo nos da para tener esa mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente de una nueva criatura, la mente de aquellos que dejan la manera antigua de vivir y tienen ahora un estilo de vida diferente. Efesios, sí. Ok. Voy a adelantarme un poquito porque aquí me está acosando el reloj. Hay acciones que sanan y ayudan a fortalecer la mente espiritual. Efesios 4,
22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y ahora, hermanos, leamos las acciones sanadoras y las acciones para fortalecer nuestra mente. Versículo 25. Por lo cual desechemos la mentira. Hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es una característica de los 144,000? Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de ¿quién? Del trono de Dios. O sea, son íntegros, son personas íntegras. Yo no puedo ser íntegro si estoy hablando la palabra de Dios y en mi intimidad estoy permitiendo ciertas situaciones que van en contravía de la voluntad y el propósito y diseño perfecto de Dios. Ahí vivo una dicotomía. ¿Saben qué pasa cuando uno vive una contradicción? La enfermedad mental. La enfermedad mental es el resultado. Porque estoy diciendo una cosa y hago ¿qué? Entonces no soy normal. Tengo algo, ¿ok? Número 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia permite expresar las emociones, pero lo que no permite es ofender expresándolas, ¿ok? 28. Miren cómo Pablo habla describiendo la mente regenerada. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Queremos tener una mente renovada? Trabaja, pero trabaja bien aunque te paguen mal. ¿Ok? Porque lo haces ¿para quién? Para Dios. Esa es una disciplina mental. Me están pagando, debo ganar 30 a la hora, pero me están pagando 10. Entonces la gente ¿qué hace? Cualquier cosita, ¿no? Y además le cuenta a todo el mundo, me pagan mal, pero yo hago cualquier cosita. Y todo el mundo le dice, qué bien, bueno, al menos tienes algo. Pero no, nosotros los cristianos somos diferentes. Me pagan mal, eso ya es un pecado del que paga mal. Pero yo debo hacer las cosas ¿para quién? Para Dios. Y además de eso, debo trabajar para ayudar al que no tiene. ¿Ok? Y dice, en este punto, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuánto de mis ingresos son usados para compartir? Si tengo mis ingresos acá, si yo tengo un porcentaje para compartir con el que cae en desgracia, en mi iglesia, ¿cuánto de eso estoy usando para ayudar a la obra de Dios? Fuera del 10%, porque el 10% no es ayudar a nadie, el 10% es ¿de quién? Es de Dios. ¿Cuánto de mis recursos están destinados para aliviar el sufrimiento de una persona? La mente carnal le duele ayudar. Mete la mano al bolsillo y tiene pegante. Le duele sacarla. ¿Por qué? Porque no ama al prójimo. Así es sencillo, ¿ok? La mente carnal solo devuelve el 10%, pero no hace provisión, incluso ni siquiera para la familia inmediata, ¿no? Porque somos una familia aquí, ¿verdad, hermanos? Pero no para la familia inmediata. Si nosotros somos espirituales y un hermano de entre nosotros tiene una desgracia y uno no le ayuda, ¿somos espirituales o carnales? Si no me duele el dolor del que perdió el trabajo, si solamente le dice vamos a orar, pero no le ayuda físicamente, porque estamos en el físico, en el cuerpo, vivimos aquí y vivimos en una casa no de gloria todavía, sino de ladrillo. Bueno, algunos. Entonces, el otro versículo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificar, a fin de dar gracia a los oyentes, hermanos. Una mente carnal lleva información de aquí para allí, lo que se llama chisme, hace líos aquí y hace líos allá, insulta y humilla cuando está molesto, ¿ok? Dice, no contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Y más abajo dice algo bien importante,
que a mí me hubiera encantado leer desde que abrí la Biblia en mi vida. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pregunta, ¿estamos enojados todo el tiempo? ¿Estamos enojados? Hay gente que vive con cara como si estuviera ¿cómo? Enojada. ¿Ok? Y hay gritería en nuestras casas. Hay gritería en nuestras casas, en nuestros hogares. Hay división. Aquí está la solución. Versículo 32. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonémonos unos a otros como Dios también nos perdona en Cristo. Amén. Amén. 7 minutos. Andad, capítulo 5. Hermano se ríe, pero es cierto. Andad como hijos de luz. Y mire qué hermoso, hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No dice solamente como hijos, sino dice que somos ¿qué? Amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Número 3, fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre. A veces nos gusta que contar casos medio oscuros ahí. No tiene caso. Eso contamina, ¿qué cosa? El alma. Ni aun se nombre, pero tampoco lo veamos. Escojamos bien lo que vamos a ver en televisión, lo que vamos a ver en redes sociales, porque eso impide la renovación del espíritu. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente se renueva cambiando nuestras creencias. ¿Okay? Colosenses 2:13 al 14. Y vosotros estabais muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos nuestros ¿qué? Pecados. Colosenses 1:21. Y vosotros también eras en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra ¿qué? Mente, haciendo obras malas, ahora están reconciliados en su cuerpo de carne por medio de muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles ante él. ¿Qué quiere Dios, hermanos? ¿Estándares regulares o altos estándares para su pueblo? Altos. Algunas personas quieren llegar a un lugar, le dan un trabajo y preguntan qué es lo mínimo que pueden hacer para no llamar la atención. El Hijo de Dios debe destacarse por un altísimo estándar. Siempre, siempre. Y bueno, está hablando del carácter también aquí. Pero el carácter nos lleva a hacer todo bien. ¿Ok? Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ningún cambio se puede hacer sin estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Romanos 15:13. Invitemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Dice, y el poder de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué cosa? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Gálatas 2:20. Hermanos, y este es el último versículo, ¿sí? Este es el último, ya se me acabó aquí todo el documento, pero este versículo sella todos los anteriores. Y esta es la culminación de la mente que Cristo quiere hacer en tu vida y en mi vida, hermanos. Porque cuando yo me leí este estudio, yo me deprimí un poquito porque yo dije, yo soy carnal y ni carne como. Y soy muy carnal. Miserable de mí, dice Pablo, ¿no? Y Pablo era un ícono, era un heraldo. Entonces, ¿qué me invita Dios a mí? ¿Qué nos invita a Dios? Dice, a que podamos decir lo que decía Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cada uno de nosotros quiere caminar en ese grupo que se llaman los 144,000. Dios básicamente nos está pidiendo en esta mañana, debido a que el tiempo es corto, ¿no? Ustedes saben que el tiempo es corto. Usted ve las noticias y se da cuenta que en cualquier momento, los últimos momentos de la humanidad, dice el Espíritu de Profecía, van a ser rápidos. Cuando menos nos demos cuenta, hay dos grupos, ¿recuerdan? Vírgenes fatuas y vírgenes ¿qué? Prudentes. Y esos dos grupos están bajo la iglesia adventista, ¿no? Ahí estamos, todos mezclados. Y los que estemos procurando caminar por fe en la renovación de la mente, estamos procurando el Espíritu en mi vida. ¿Recuerdan que las vírgenes prudentes tenían un poquito más de aceite? Y por eso cuando vino el novio, les alcanzó ese poquito por misericordia, pero estaban ya caminando fervientes, sufrían como Pablo. Decían, Señor, dame la mente de Cristo, libérame de este cuerpo, etc. Sufrían y Dios les hizo el milagro. ¿Saben cuál es el milagro? Que Dios entra en la vida de la persona y la persona se va a seguir equivocando, pero ya no va a pecar deliberadamente, ¿ok? Porque la mente carnal, uno peca deliberadamente y entonces se confiesa, ¿verdad? Y vuelve y ¿qué? Peca. Y se confiesa y vuelve y ¿qué? Peca. Y eso ya se parece a algo que decía una persona allá en Colombia, que decía que el que peca y reza, ¿ok? Hay mucho colombiano aquí. El que peca y reza empata. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ir tomando cada una de esas debilidades y esos traumas que tengo y cambiarlos. Como el alfarero toma y hace ¿qué cosa? Una vasija nueva. Que seamos vasijas del Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Hermanos, Valdito, 1 en punto. Qué bendición. Vamos a orar. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el mensaje de tu palabra. Lo que hemos hecho acá es leer la Biblia, Señor. Gracias porque aunque fue escrita hace tanto tiempo, en tu mente estábamos cada uno de nosotros. Quisiste hacer un plan para liberarnos de la angustia del cristiano que va y viene, va y viene. Y lo que quieres es que seamos felices, Señor. Por eso te pedimos en este momento que no olvidemos este mensaje tan rápido, que lo olvidemos cuando te veamos en gloria, pero no ahora. Te pedimos, Señor, que cuando lleguemos a nuestra casa, podamos el día de mañana abrir la palabra como primer cosa que vayamos a hacer. Porque queremos buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas que son secundarias vengan por añadidura. Te pido, Señor, que tu mano se extienda sobre cada uno de los que estamos aquí y nos dé esa chispa del Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos salir.